¿Alguna vez te han recomendado comprar carnitina como ayuda extra para la pérdida de grasa y no has sabido si fiarte o no? En este episodio veremos qué son la carnitina, la creatina, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad o HIIT, el entrenamiento de resistencia, el glucógeno y la glutamina. ¡Al lío! Antes de empezar quiero decirte algo. No es necesario que veas este vídeo. Con que lo escuches atentamente es suficiente. La carnitina es una molécula formada a través de dos aminoácidos, la lisina y la metionina. Estas se sintetizan en el hígado y en menor medida también en el cerebro y los riñones, por lo que son los alimentos de origen animal y sobre todo las carnes rojas las que nos aportan cantidades significativas de esta sustancia. Aunque aproximadamente el 95% de la carnitina del organismo, donde realmente se acumula es en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, precisamente por lo que veremos más adelante. La carnitina es tan famosa porque su función principal es el transporte de los ácidos grasos hasta el interior de la membrana de la mitocondria, que es el orgánulo de la célula en el que posteriormente se oxidarán los ácidos grasos para producir energía. Debido a esta función, la industria de la suplementación deportiva ofrece L-carnitina en forma de suplemento. Pero, ¿funciona para quemar grasa? Pues lo que se ha visto es que no. El hecho de aumentar los niveles de carnitina no implica que aumente la oxidación de la grasa hasta el punto de mejorar nuestra composición corporal. Ni aunque la suplementación con carnitina se produzca de manera puntual, ni aunque se produzca de manera continuada. Esto ocurre porque en los casos no patológicos, la presencia de carnitina no es el factor limitante en la entrada de los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Por más carnitina que haya, no va a haber una mayor oxidación final de las grasas. La creatina es un ácido orgánico nitrogenado que sintetizamos sobre todo en nuestro hígado y que se encuentra sobre todo en las células de nuestros músculos, pero también en nuestro tejido cardíaco y en nuestro tejido nervioso. La función principal de esta molécula es la producción de energía, que sobre todo es útil en esfuerzos breves de muy alta intensidad, como por ejemplo una repetición máxima en press banca o un sprint de 100 metros, ya que se ha visto que la mejora media de la fuerza que produce la creatina es de aproximadamente un 8%. Y estas mejoras no solo se han visto en levantadores de pesas, sino también en futbolistas, jugadores de voleibol, luchadores, nadadores. La creatina también se ha comercializado en forma de suplemento deportivo y personalmente sí que estoy muy a favor de su uso, a diferencia de lo que ocurría con la carnitina, porque la creatina es el suplemento más avalado por la ciencia que existe y su seguridad y su eficacia son muy altas. De hecho, yo mismo la llevo usando mucho tiempo y en la descripción de este vídeo te enseño cuál utilizo. Esta molécula ya no solo provoca una ganancia en la fuerza y una mejora en la función cognitiva, sino que induce una ganancia de masa muscular mediante mecanismos directos e indirectos que te explico de manera más detallada en este otro vídeo de aquí. El entrenamiento de fuerza es el que se lleva a cabo al trabajar contra algún tipo de fuerza que resiste un determinado movimiento. Por ejemplo, al hacer una dominada estamos venciendo la fuerza que la gravedad ejerce sobre nuestro propio cuerpo y al hacer un peso muerto estamos venciendo la fuerza que la gravedad ejerce sobre la barra y sobre los discos. Este tipo de entrenamiento habitualmente incluye barras, mancuernas y discos, pero también máquinas, poleas, bandas, gomas, kettlebells, ejercicio con el propio peso corporal y otros tipos de resistencias externas menos convencionales como paracaídas, trineos o ruedas. Las contracciones musculares que se producen frente a estas cargas provocan sobre todo una mejora de la fuerza y un aumento del tamaño de las fibras musculares, que es el proceso que conocemos como hipertrofia muscular y que veremos más adelante. Pero además también impacta de manera muy positiva en la salud, reduciendo la cantidad de grasa visceral, mejorando el estrés oxidativo, aumentando la biogénesis mitocondrial o mejorando la sensibilidad a la insulina, entre otros efectos. Para que una planificación de un entrenamiento de fuerza sea eficaz, debería desarrollarse siguiendo 4 principios básicos: especificidad, sobrecarga, variación y progresión. Y una planificación que no tenga en cuenta estos principios puede fracasar a la hora de cumplir los objetivos, puede empeorar la adherencia y puede aumentar el riesgo de sufrir una lesión al no adaptarse correctamente a la progresión de las cargas. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad o HIIT, por sus siglas en inglés, es un tipo de entrenamiento basado en periodos breves de actividad física muy intensa alternados con periodos de recuperación.
Los periodos de trabajo frente a los periodos de descanso suelen oscilar en ratios de entre 1 a 2 y 1 a 4. Por ejemplo, si trabajo durante 10 segundos, descansaré entre 20 y 40 segundos. Durante los últimos años, se ha considerado que el HIIT era el método definitivo para perder grasa corporal, cuando esto no es así, y te cuento más en este otro vídeo de aquí. Las dos principales ventajas del HIIT son el poco tiempo que se necesita para realizar un entrenamiento HIIT y la cantidad de calorías que se queman incluso una vez hemos terminado de entrenar. Una sesión de HIIT suele durar como muchísimo unos 20 minutos, aunque lo habitual es que dure bastante menos, normalmente en torno a los 10. Y este es un periodo de tiempo suficiente como para generar un efecto EPOC, que provocará que aumente nuestro gasto de calorías incluso en reposo durante un periodo de tiempo considerable, para que nuestros sistemas corporales puedan volver a la normalidad. El HIIT se puede llevar a cabo mediante sprints, en cuyo caso se suele llamar sit, mediante pedaleos en la bicicleta estática, mediante el uso de la elíptica, aunque esto no es especialmente recomendable, mediante la máquina de remo e incluso haciendo circuitos de fuerza como flexiones, sentadillas, dominadas, en cuyo caso suele conocerse como Tabata, aunque en este caso el ratio de trabajo-descanso es de 20 segundos frente a 10 segundos, por lo que este método en particular es muy exigente y exige cierto nivel previo de entrenamiento. El entrenamiento de resistencia es aquel que está más orientado al trabajo del sistema aeróbico, de manera que se busca aumentar la capacidad de mantener un esfuerzo durante un determinado tiempo, lo suficientemente prolongado como para que la mayor parte de la energía utilizada se obtenga a través del sistema oxidativo, de modo que se mejoran bastante la capacidad cardiovascular o la capacidad pulmonar, entre otros aspectos. Por ejemplo, hemos comentado antes que una serie de 100 metros lisos sería más bien dependiente de la obtención de la energía a través del sistema de los fosfágenos, como puede ser la creatina. Pero si prolongamos este trabajo durante un periodo de tiempo más largo, digamos por ejemplo unos 5 o 10 minutos, la mayor parte de la energía consumida la proporcionarán los ácidos grasos mediante su oxidación en la mitocondria. Precisamente hablando de las mitocondrias, este tipo de entrenamiento genera las adaptaciones habituales del entrenamiento aeróbico, como el aumento de la cantidad de mitocondrias y de la mejora de su función, la reducción de la frecuencia cardíaca en reposo, el aumento del volumen de oxígeno máximo o el aumento de la capilarización, entre otras. El glucógeno es un combustible muscular formado por miles de glucosas, así que sí, según lo que vimos en el vídeo anterior, estaría considerado como un polisacárido, pero prácticamente no lo encontramos en la alimentación, ya que aunque está presente en el tejido muscular de los animales, las cantidades de esta molécula que aportan las carnes son bastante bajas. El glucógeno aporta energía de manera más rápida que los ácidos grasos, y este es el motivo por el que se utiliza más bien en actividades intensas que necesariamente son de una duración más bien breve. Por ejemplo, en un entrenamiento convencional de hipertrofia en el que se realizan en torno a las 20 series y en el que las repeticiones suelen oscilar entre 6 y 15, llegando cerca del fallo, el glucógeno es una de las fuentes energéticas más importantes de las que disponemos. Y como hemos comentado, el glucógeno está formado por glucosa, así que las dietas altas en carbohidratos serán más adecuadas para el rendimiento de los entrenamientos de fuerza. ¿Quiero decir que las grasas no son útiles? No, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que una dieta alta en hidratos hará que rindamos mejor en los ejercicios que practicamos en el gimnasio, como press banca, sentadillas, press militar, etc. La glutamina es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, y aunque en la grandísima mayoría de casos es un aminoácido no esencial, pasa a ser esencial si se sufren ciertas enfermedades o si se sufren las atrofias musculares típicas de algunos traumatismos muy graves. Se encuentra en cantidades altas en la carne, los huevos, la proteína de suero y la caseína, por lo que aunque su déficit es raro, su suplementación puede tener más sentido en personas con dietas veganas o vegetarianas o con dietas que no incluyan estos alimentos. Habitualmente se tiende a pensar que la glutamina favorece la hipertrofia muscular, cuando esto no se ha demostrado que sea así. Solo se ha visto que en personas con quemaduras o con heridas graves, como por ejemplo las heridas causadas por un cuchillo, o en personas que sufren atrofias musculares considerables, como en el caso de quienes sufren SIDA, la glutamina puede reducir la pérdida de masa muscular. Lo que también se ha visto es que una falta de glutamina puede aumentar la permeabilidad intestinal, haciendo más sencilla la absorción de compuestos nocivos, como por ejemplo el acetaldehído que se forma tras la ingesta de alcohol.
y por tanto, siendo este déficit algo potencialmente muy perjudicial. Y esto sería todo lo que queríamos contaros en este segundo vídeo sobre la nutrición deportiva. Si os interesa que hablemos sobre más conceptos, podéis dejarnos un comentario y lo apuntaremos para tratarlo más adelante. ¡Hasta la próxima!